¿Qué te parecen a ti argumentos de personas como Axel Kaiser o libertarios o anarcocapitalistas o todo este movimiento un poco reciente en Chile, que dicen que la desigualdad no es un problema en sí mismo, sino que lo por resolver es la pobreza, mucho antes que la desigualdad? Y si todos multiplicáramos nuestros ingresos por, no sé, por 100 o por 1000, sin licuar el valor de la moneda, ¿cierto? Pero manteniendo la desigualdad que existe hoy, el problema se vería resuelto. ¿Cuál es la respuesta a ese argumento? Bueno, esto permite reafirmar lo que decía al comienzo, de que el libro el tema de las noticias falsas solamente una de las aristas, porque la desigualdad es una muy importante y yo creo que aún más importante que las noticias falsas. Yo creo que hay una combinación de un país que es A, muy desigual, y B, con un modelo económico que tiene varias herencias de una dictadura sanguinaria que nos dejó como un país, bueno, inusualmente, una economía inusualmente libre, y digo inusual cuando uno compara con el ingreso per cápita. O sea, los únicos países que tienen economías tan libres como la chilena, aunque hemos retrocedido un poco en los últimos años, son países ricos. Entonces, en el concierto latinoamericano, tener un modelo económico de este tipo es inesperado, y como es producto de un periodo, no totalmente porque ha cambiado mucho, pero como en parte es producto de un sistema no democrático, entonces eso genera un grado de escozor, ¿cierto?, de animadversión en la gente, que creo que son piezas fundamentales para entender el estallido. Y yendo a tu pregunta, no, yo creo que la desigualdad es un problema per se, y en esto, aquí, a veces a uno le cuesta cuando... A veces uno piensa que todos operan como uno, ¿cierto? Entonces, uno tiende a proyectar a veces el mundo como si todos sus habitantes fueran uno mismo. Pero en realidad, las personas piensan muy distinto a uno. Y yo con la desigualdad tuve que leer literatura, por ejemplo, el libro de Ricardo Caponi, Felicidad Sólida, para finalmente convencerme de que a la gente las desigualdades relativas les importan y les duelen muchísimo. Y eso es un dato de la causa. O sea, aquí tú puedes decir, oye, pero no seas, digamos, no seas bobo, si lo que importa es tu bienestar, que el otro tenga mucho más que te importa, lo importante es que tú mejores. Y eso quizá es lo que uno esperaría del Homo economicus, así del modelo más básico, ¿cierto? Microeconómico, pero en la práctica no es así. En la práctica a los Homo sapiens les molesta muchísimo la desigualdad, genera un montón bueno, de rencor, ¿cierto? De envidia, disminuye la cohesión social. Entonces, así somos primates que evolucionamos en la sabana, y por algún motivo esto quedó metido, ¿cierto?, en nuestro entramado neuronal, y tenemos que funcionar con eso, y por lo tanto es un problema. ¿Y hay algo más aquí? Ahora acabo de ver, no sé si has visto esta serie de Netflix, El Imperio de los Chimpancés, ¿te ha parecido? No la he visto. Que está, pero increíble, nunca había visto contenido de chimpancés como este. Se fueron a vivir a un parque nacional en Uganda, creo, y los siguieron por un año entero a los chimpancés. Y una de las cosas que muestran es que incluso los chimpancés de alto rango, ¿cierto?, que tienen acceso a hembras, tienen acceso a parte de la casa, no tienen nada que quejarse, incluso ellos pasan toda su vida tratando de escalar a la cima y de ser el alfa. Eso quizás conversa un poco con lo que estáis diciendo, pero ¿hay algo más que se tenga aquí a la mente de por qué es el caso de que, aunque yo esté, ¿cierto?, si mi Toyota satisface todas mis necesidades hoy, pero mañana todos mis vecinos tienen un Land Rover, de repente mi Toyota ya no es tan, no me resulta tan atractivo como ayer? Así funcionamos. Y yo te confieso que esto es algo que yo no lo siento en mi fibra, es algo que yo he leído en literatura especializada. O sea, porque a mí no me pasa eso. O sea, y por eso que yo antes le asignaba menos valor a la desigualdad, menos importancia, porque la verdad es que a mí en lo personal no me importa. No sé cuál es el motivo. Yo, el documental que tuviste no lo he visto, pero sí he leído bueno, experimentos en los que con primates bueno, distribuyen de manera desigual bienes, por ejemplo, Claro. uvas. Sí, sí. Y se enojan, o sea, pero inmediatamente. Y también también lo han hecho con guaguas. No sé si tiene audiencia internacional con bebés, lo han hecho, y también este sentido de justicia, de viejo, esto tiene que ser parecido para todos.
No sé de dónde viene, ahí tendrías que hablar con un neurólogo, con un biólogo evolucionista, no sé cuál es el origen último, pero de que está ahí, está ahí. Ahora, sí quiero decir que esto no significa que la aspiración tenga que ser desigualdad cero, eso sería absurdo, eso coartaría todo el incentivo a crear, ¿cierto? A ser mejor, a esforzarse. Entonces, este es un delicado ballet en el que tenemos que movernos entre ambas cosas. Yo creo que cuando hay un exceso, digamos, de falta de preocupación por el mérito, lo que ocurre es que, bueno, al final la gente dice, "No, para qué voy a esforzarme? Es mejor que recibir las cosas". Y yo creo que en algunos sentidos quizás nos hemos movido a lógicas de ese tipo que yo creo que pueden terminar siendo perniciosas. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, uno dice, ya mira, supongamos que la PGU es tan alta, este es un ejemplo hipotético, ahora no es así, supongamos que es tan alta que la verdad es que ya no se vuelve tan importante ahorrar para entonces ahí empieza a generarse un incentivo perverso en el que uno, bueno, sí, la verdad que esta cuestión está más o menos resuelta, entonces voy a ahorrar menos, entonces todo el mundo ahorra menos para la vejez. Entonces tenemos que ser capaces de equilibrar estas dos cosas. Por un lado, tener una sociedad con un grado de desigualdad aceptable, no cero, y, y generar, bueno, los mecanismos tributarios y lo que sea para ello. Y por otro lado, ¿cierto? Que tampoco se extingan los incentivos para esforzarse, para ser mejor, para trabajar duro, para innovar, para crear, para arriesgar. O sea, a veces la desigualdad en parte es porque hubo gente que se arriesgó, que se jugó el pellejo. Y eso es algo también que hay que reconocer. O sea, a veces las personas son ricas porque, oye, fueron valientes, fueron con arrojo a algo y lo lograron. Entonces, si es que eso desapareciera, digamos, no tendríamos un Thomas Edison, no tendríamos un Alexander Graham Bell, ¿te fijas? Entonces, esas son las dos cosas que hay que mirar. Sí, también me parece que hay algún lugar gris entre medio que es el más sano por caminar, pero alguien te podría empujar un poco más allá y decirte que incluso Steve Jobs o quien sea que sea tu ejemplo perfecto de la persona que escaló la cima a través de una meritocracia justificada, incluso esa persona no eligió sus genes, no eligió tener acceso a un computador en el colegio para aprender a programar antes que el resto, no nació justo en una sociedad que valorara sus atributos, que ni siquiera ese ejemplo perfecto de meritocracia es realmente en última instancia responsable de haber podido tomar las decisiones que lo llevaron a donde está. Ahora, un mundo configurado así yo tampoco creo que sea ideal, porque los incentivos tienen que estar alineados para que la gente se arriesgue. Claro, hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, que habla de eso, de cómo, o sea, de cómo personas lograron llegar a la cima por una mezcla de sus genes, pero de sus circunstancias y del momento, del lugar y tiempo exacto. O sea, por ejemplo, Bill Gates se produjo una situación muy rara porque él estaba en un colegio privado, que en Estados Unidos es poco habitual, y este colegio había hecho una inversión gigantesca, el centro de padres, en comprar un computador. Entonces, y nadie sabía usarlo en esa época. Entonces, al final resulta que Bill Gates, cuando era niño, tenía más acceso a tiempo de computación que los ingenieros de IBM. Y entonces, cuando tenía 18 años, tenía más horas de programación en el cuerpo que casi todos los programadores, digamos, porque los otros tenían que compartir los computadores. Bueno, ahora, te lleva una pregunta casi filosófica, ¿cierto? Bueno, si es que en realidad uno se lo asigna a los genes y uno dice, entonces aquí no hay mérito. Mira, ahí yo, digamos, no tengo una respuesta frente a eso, porque al final uno empieza a llegar rápidamente a la pregunta de qué sentido tiene todo, ¿cierto? O sea, ¿hay alguien en el mundo que uno pueda alabar en algo? Porque si finalmente uno dice, mira, hasta el padre Hurtado nació con genes de solidaridad y bondad, por lo tanto no es mérito de él, bueno, entonces no existe el mérito, ¿cierto? Ya. Y yo no entraría en esa discusión, pero sí diría que incluso si así fuera, digamos, incluso si uno dijera, mira, al final esto es un tema de gen y todo, bueno, si lo que queremos es ser felices, entonces necesitamos que haya gente que se arriesgue, que empuje, que innove, tenga o no tenga mérito. Si usted quiere entrar a la discusión filosófica de, mira, porque al final son sus circunstancias, son sus genes, ni siquiera esa persona tiene mérito, mira, yo no voy a entrar ahí, pero para tú tener una vida mejor, necesitas que esa gente plasme, que concrete ese potencial que está en sus circunstancias y en sus genes.
Sí, la discusión cuando es empujada al límite a lo que llega es a si es que el libre albedrío existe o no, ¿cierto? Exacto. Si estamos aquí cada uno con las manos sobre el timón de su vida o el universo tiró los dados y somos el resultado de eso. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.